Bueno, en este caso vamos a mirar este ejercicio, ¿sí? Nos dan una transformación lineal T de R3 en R3 con la condición de que su imagen esté incluido en su núcleo, ¿sí? Y además nos dan las imágenes, no, nos dicen que la imagen de T de 1, la imagen de 1, 0, 1, 0 es lo mismo que la imagen de 1, 0, 2 y que la imagen de 1, 0, no, de 0, 1, 0 es 1, 0, 2, ¿sí? O sea que nos dan cierta información de la transformación T y lo que nos piden es calcular T de 2, 4, 2. Muy bien. Bueno, vamos a tratar de ver si es posible, ¿sí?, hacer algo con todos los datos que nos dan. Yo voy a quitar el problema y vamos a tratar de deducir algunas cuestiones que tienen que ver con el núcleo, con la imagen, a ver si podemos encontrar la imagen del 2, 4, 2. En primer lugar, nosotros tenemos una transformación, ¿sí? Entonces, T que va de R3 a R3, y lo que nos dicen es que la imagen, ¿no es cierto?, de T está incluida en el núcleo de T. Con esta información vamos a tratar de ver qué posibilidades tendríamos respecto de las dimensiones, ¿no es cierto? Porque lo que nosotros tenemos, no tenemos muchas posibilidades, ¿no? Porque por el teorema de la dimensión tendríamos que la dimensión de B es la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. Pero como B tiene dimensión 3, imagen de T, no de G. ¿Está bien? Pero como B tiene dimensión 3, no hay muchas posibilidades acá, ¿sí? Podría pasar que la imagen tenga dimensión 3 y el núcleo sea el vector nulo. Podría pasar que la imagen tenga dimensión 2 y que el núcleo tenga dimensión 1. Podría pasar que la imagen tenga dimensión 1 y el núcleo dimensión 2. O podría pasar que la imagen sea solamente el vector nulo y el núcleo sea todo R3, ¿no es cierto? Vamos a ver qué posibilidades de acá las podemos descartar y cuáles no. Bueno, está claro que lo dije al revés de lo que escribí, ¿no? Vamos a empezar entonces por esta posibilidad. Esta opción de acá la vamos a descartar enseguida. ¿Por qué? Porque implicaría, si la imagen de T tiene dimensión 0, esto implicaría que la transformación lineal sea la nula, que vaya todo al vector nulo. Pero nosotros tenemos información de que T de 0, 1, 0, por ejemplo, no va al vector nulo. Esto quiere decir que la imagen no puede ser solamente el vector nulo. Así que esta opción ya la vamos a descartar. Vamos a ver qué pasa con la otra opción extrema, que sería que el único vector que va al vector nulo, ¿sí?, es el vector nulo, ¿no? Porque me estaría diciendo que el núcleo tiene dimensión 0. O sea, esto me estaría diciendo que el núcleo de la transformación sería solamente el vector nulo. ¿Está bien? Vamos a ver que esto no es posible, bueno, por varias razones. Creo que es más fácil ver lo siguiente. La imagen está incluida en el núcleo. Si el núcleo fuera el vector nulo, ¿sí?, entonces la imagen que está incluida acá, ¿no es cierto?, tendría que ser por fuerza el vector nulo también. Y esto tampoco es posible, ¿sí? O sea que de acá sacaríamos que la imagen debería ser el vector nulo. Y esto no es posible, ya lo hemos dicho por qué, ¿no? Porque hay un vector que no va a la imagen. Así que esto queda también descartado. Ahora, también sabemos que si la imagen de T está incluida en el núcleo de T, entonces quiere decir que la dimensión de la imagen de T debería ser menor o igual que la dimensión del núcleo de T, ¿no es cierto? Así que vamos a descartar todas las que no están en esta condición. Por ejemplo, en este caso se cumple, pero en este caso no, ¿sí? Porque acá la imagen tendría dimensión 2 y acá el núcleo tendría dimensión 1, incumpliendo con esta cuestión de acá, así que esto también lo voy a descartar. Como vemos, tenemos una sola opción posible, que es que la dimensión del núcleo sea 2 y que la dimensión de la imagen sea 1, ¿sí? Así que a partir de este dato es que hemos inferido que la dimensión del núcleo de la transformación lineal es 2 y que la dimensión de la imagen de la transformación lineal es 1, ¿sí? Ahora, si la imagen tiene dimensión 1, quiere decir que si nosotros tomamos cualquier vector que pertenece a la imagen, ese vector nos va a servir como un generador.
de la imagen y además como una base, porque ya sabemos la dimensión. Y en la consigna lo que nosotros tenemos es que t de 0, 1, 0, ¿no es cierto? Es 1, 0, 2, o sea que 1, 0, 2 no pertenece a la imagen. Esto es, obviamente, ¿sí? Por la definición de la imagen. Así que podríamos pensar que la imagen de la transformación lineal T está generada por 1, 0, 2 y además esto es una base, ¿sí? O sea, no solamente es un generador, sino que además es base. Esto por un lado. Ahora tendríamos que pensar qué pasa con el núcleo, ¿sí? En este caso. ¿Qué podríamos decir del núcleo que tiene dimensión 2? O sea que necesitaríamos dos vectores, ¿no es cierto?, que estén en el núcleo. ¿Está bien? Ahora, fíjense lo siguiente. Nosotros tenemos que la imagen de T está incluida en el núcleo de T. Por lo tanto, todo vector de la imagen también está en el núcleo. ¿Qué sacamos de conclusión ahí? Que si 1, 0, 2 está en la imagen, entonces 1, 0, 2 también pertenece al núcleo de T. Es decir, que ya tenemos un vector que pertenece al núcleo de T. Para formarnos una base necesitaríamos otro vector del núcleo de T que sea linealmente independiente con esto, o sea que no sea un múltiplo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a conseguirlo a partir de lo siguiente. Nosotros tenemos como dato que t de 1, 1, 0 es igual a t de 1, 0, 2. Con lo cual, t de 1, 1, 0 menos t de 1, 0, 2 me va a dar, obviamente, el vector nulo, 0, 0, 0. ¿Está bien? Esto es una cuestión de que si son iguales, obviamente, al restarlos, me va a dar el vector nulo en R3 que es 0, 0, 0. Pero esto quiere decir, esto es lo mismo, por propiedad de transformaciones lineales, puedo decir que esto es lo mismo que t de 1, 1, 0 menos 1, 0, 2, porque la transformación justamente es lineal. Esto me estaría diciendo que este vector que está acá, que es la resta, pertenece al núcleo, porque su imagen es el vector nulo, ¿sí? Es decir, que acá tendría que esta resta pertenece al núcleo, ¿sí? Es decir, y ahí vamos a hacer, bueno, a ver, 1 menos 1, 0, 1 menos 0, 1 y 0 menos 2, menos 2. Es decir, que 0, 1 menos 2 también pertenece al núcleo de T. Pero además de pertenecer al núcleo de T, es linealmente independiente con esto. O sea que estos dos vectores que están acá pertenecen al núcleo y son linealmente independientes. ¿Sí? Son linealmente independientes. Con lo cual, con todo esto que acabamos de decir, ¿sí? Con todo esto que acabamos de decir, podemos decir quién es una base del núcleo, ¿no es cierto? O sea que el núcleo está generado, en este caso, por 1, 0, 2 y por 0, 1, menos 2. Con toda esta información creo que va a ser suficiente para que calculemos t de 2, 4, 2 porque podemos definir perfectamente la transformación lineal si conocemos su núcleo y su conjunto imagen. Vamos a ver cómo lo hacemos en el próximo pizarrón. Entonces, habíamos concluido que, bueno, T, una transformación lineal de R3 en R3, tiene por núcleo, el núcleo de T es el conjunto generado por el 1, 0, 2 y por el 0, 1, menos 2, ¿no es cierto? Y además es una base. Y que la imagen de T estaba generada por el 1, 0, 2. Excelente, ¿sí? Esto quiere decir que si yo tuviera que definir a la transformación lineal, ¿no? Podría decir, bueno, a ver, voy a tomar una base, 1, 0, 2, 0, 1, menos 2, y justamente para tratar de que de un vector que sea linealmente independiente con estos dos, podría tomar el 0, 0, 0, no, imposible que sea linealmente independiente, el 0, 0, 1, ¿no? A ver, en primer lugar voy a mirar que esto sea linealmente independiente, es fácil de ver porque si lo pusiéramos obviamente en una matriz, llegaríamos a este triángulo de ceros, sin ceros en la diagonal, con lo cual es claramente linealmente independiente, ¿no? Y
lo que podría decir de esta transformación lineal es que el 1, 0, 2 y el 0, 1, menos 2 están en el núcleo, con lo cual sus imágenes son el vector nulo, ¿no? Eso por un lado. Ahora, el conjunto de imagen está generado por el 1, 0, 2, así que el vector que me falta no puede ir al 0, 0, 0, porque si no me daría la transformación lineal nula, ¿sí? Y entonces ahí me quedó definida la transformación lineal, donde acá tengo una base del núcleo, ¿no es cierto? Acá tengo una base de la imagen, ¿sí? Y por supuesto, acá me queda, ¿no? Esto es obviamente una base de R3. ¿Está bien? Así que ahí me quedó definida la transformación lineal. ¿Qué voy a hacer ahora? Yo quiero calcular T de 2, 4, 2. Entonces, lo que voy a pensar es cómo puedo escribir al vector 2, 4, 2, ¿sí? Recuerden que yo quiero esto es lo que me habían pedido, ¿no? En la consigna. Entonces yo puedo escribir al vector 2, 4, 2 como combinación lineal de la base que elegí para el dominio, ¿sí? Que, digamos, si ustedes proceden de otra manera, ¿no? Porque, por ejemplo, acá nosotros encontramos este vector restando, pero de repente podría haber sido de otra manera, ¿no? Esto, obviamente, que no es la única transformación, la que verifica esto, o que se podría haber armado de otra manera, ¿no? O probablemente se podría haber armado de otra manera. No nos preguntan sobre la unicidad, así que no nos vamos a preocupar por el tema. Lo que sí vamos a hacer es tratar de escribir al vector 2, 4, 2 como una combinación lineal, ¿sí? De estos tres vectores que pusimos como base del dominio que es R3. Para lo cual vamos a escribir un sistemita de ecuaciones. Si miramos las primeras componentes, vemos que solamente nos queda alfa, ¿no? Porque alfa por 1 más beta más epsilon, o sea, alfa tiene que ser igual a 2, que es la primera componente de acá. Acá ya tenemos un escalar. Luego tenemos, mirando las segundas componentes, alfa se anula, beta es la única que sobrevive, beta tiene que ser igual a 4 y finalmente, mirando la última ecuación, ahí sí tenemos que despejar, pero ya tenemos el valor de estas otras dos, así que acá nos quedaría 2 alfa menos 2 beta más epsilon tiene que ser igual a 2, ¿no? Pero fíjense que como alfa es 2, acá me quedaría 4. Como beta es 4, acá me quedaría 4 menos 8 más epsilon tiene que ser igual a 2. 4 menos 8 es menos 4, por lo tanto epsilon tendría que ser igual a 6, ¿sí? Así que estos valorcitos que tenemos acá para descomponer este vector son 2, 4 y 6. Esto quiere decir entonces, de acuerdo con el teorema de la determinación, que T de 2, 4, 2 va a ser obviamente T de todo esto, ¿no? Es decir, de 2 por 1, 0, 2, más 4 por 0, 1, menos 2, más 6 por 0, 0, 1. Pero justamente al ser una transformación lineal, esto es lo mismo que 2 por T de 1, 0, 2, más 4 por T de 0, 1, menos 2, más 6 por T de 0, 0, 1. Y todo esto es 0 porque tanto 1, 0, 2 como 0, 1, menos 2 van al vector nulo, ¿sí? O sea acá me va a quedar 0, 0, 0, acá me va a quedar 0, 0, 0, todo esto me va a dar 0, 0, 0, ¿no? Porque justamente van al vector nulo, más 6 por T de 0, 0, 1. Pero T de 0, 0, 1 es 1, 0, 2. Entonces, quiere decir que T de 2, 4, 2, que es lo que a mí me pedían, es 6, 0, ahí puse 2 comas, 6, 0, 12. Y acá tengo entonces la imagen del vector que me estaban pidiendo. Bueno, de esta manera entonces finalizamos este ejercicio. Nos vamos a ver en la próxima con un ejercicio más de estos en donde hay que analizar qué pasa con transformaciones lineales.